Aswampes rimasqanchista hunt'ashani 6 en punto llapanchis kananchis karan kaypi huñunakuyninchista wakirichinanchista. Ricky, aswampas yachasqaykina paykunaqa tardechataña chayamuyta yachanku Ricky. Aswampes manama kayqa Fermín, Donato, Luciapes qhawari Mateopes chayaramusqakuña. Qampis kaypiña chayqa allinmi panay llapanchis horashllampi chayamunchis. Chayqa qallarillasunmanñacha. Ari, qallarillasunña huñunakunanchista. Soles. Maximiliano hina llapanchis kasun. Maykusa kanman. Urasllampi maytapas purisun. Chayqa manaña timpunchista yanqa usuchisunmanchu. Rimasqanchista juntaspa. Aquí, alumnos que trabajar para equipar, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Caína poncho ñoja, tarirkurane, patán, llajtati, entonces, chayteca, caína poncho, todos a 3 de la tarde mantan nevada, callarisharañi. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Comunicado. La Municipalidad Provincial de Cotabambas y Provías Descentralizado informan a la población en general que el tránsito vehicular por el puente Cutujtay queda restringido desde las 5 de la tarde del 1 de mayo hasta las 5 de la tarde del 2 de mayo, debido a trabajos que se realicen en la zona. Se pide la comprensión a todos los ciudadanos y conductores. Asimismo, instamos a respetar las indicaciones del personal autorizado en la zona. Atentamente, Municipalidad Provincial de Cotabambas y Provías Descentralizado. Claro que apoya, ¿no?, la minería. Si no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dije, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricuy. Huillaricuy. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricuy. Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidas a cada uno de ustedes al informativo Huillaricuy. El saludo para todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas, nuestra región de Apurímac y por supuesto a las vecinas regiones de Cusco, por supuesto nos sintonizan en Arequipa, en Puno, en Ayacucho,
el saludo correspondiente este inicio, en este caso jueves, casi digo inicio de semana, jueves 2 de mayo, inicio de mes, en todo caso, inicio de mes. El saludo a todos nuestros amigos. Ayer seguramente se han festejado, muchos han celebrado como tiene que ser el trabajo, ¿no es cierto? No importa dónde nos toca o desde donde nos toca laborar, ayudar en el desarrollo de nuestra comunidad, de nuestro distrito, de nuestro centro poblado, de nuestra provincia, y por ende cada uno de nosotros ponemos un granito para que vaya adelante el desarrollo de nuestro país. El saludo para cada uno de ustedes. Ojalá que a esta hora de la mañana ya estén levantaditos, despiértense por favor, tenemos que regresar, reiniciar nuestro trabajo donde nos toque. El saludo correspondiente también, por supuesto, a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas, porque hoy día es un día histórico, definitivamente. Es un día histórico, un día importante, un día que quedará y que dejará también pues marcado en la historia, en el calendario nuestro como cotabambinos, porque efectivamente hoy se da pues la inauguración de este puente anhelado, el puente Cutujtay, el puente que muchos de nuestros hermanos ya adultos mayores hoy ellos siempre han indicado que de hecho es importante este puente que tiene que desarrollarse justamente en nuestra región. Entonces es importante que hoy seguramente muchos de ustedes se trasladarán hasta el puente Cutujtay para poder presenciar, para poder seguramente ver cómo se va a desarrollar esta inauguración, con muchas ganas seguramente ya de darle uso a este puente. Sin embargo, no se olviden, queridos amigos, y por favor hay que avisarles a nuestros hermanos quienes tienen vehículos y quienes ya de algún modo están dándole ya uso a este puente, pues hoy día, desde ayer 5 de la tarde, está restringido hasta hoy 5 de la tarde también el puente está restringido porque todavía se están haciendo algunos trabajos obviamente ya para finiquitar y también sabiendo que hoy es la inauguración, pues entendemos que las autoridades nacionales, regionales, locales estarán, digamos, presenciando y estarán participando de esta gran inauguración. Entonces, pues por esta misma razón es que se está restringiendo. Desde la Municipalidad Provincial de Cotabambas y Provías Descentralizado, pues están dando este aviso, este comunicado a todos nuestros hermanos quienes ya estaban dándole de algún modo uso a esta vía importante que conecta la región de Cusco con nuestra región, pues está restringido desde ayer 5 de la tarde hasta hoy 5 de la tarde. A partir de las 5 ya usted puede irse pues con toda tranquilidad hacia Cusco. Así está el aviso también. Y bueno, como digo, un día histórico para nuestra provincia de Cotabambas, un día histórico para nuestra región de Apurímac y por supuesto para cada uno de ustedes, queridos amigos. Hay que sentirnos felices, alegres, contentos por este logro que se viene dando pues en nuestra provincia, una obra emblemática, una obra que tanto se ha esperado, tantos años, muchos coinciden, obviamente 50, 60 años, pero yo diría personalmente pues obvio que hasta hoy se ha esperado por muchísimos cientos de años este puente seguramente para poder conectar con la región de Cusco. Muchos de nuestros hermanos, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, siempre habrán deseado, esperado tener una conexión para poder pues llegar hasta el lugar, porque efectivamente pues por historia y por todo ello sabemos que nuestros antepasados viajaban, digamos, ¿no? Hasta hacia Cusco si es que tenían que ir, pues en sus caballos, en las mulas, ¿no es cierto? Que llegaban hasta el lugar seguramente. Entonces, ahí está esta obra que hoy es histórico en nuestra provincia de Cotabambas. Y también el llamado correspondiente a cada uno de ustedes, queridos amigos, si es que van a ir, si es que de todas maneras pues hay que presenciar, hay que ser parte de esta inauguración importante junto a las autoridades, como digo, nacionales, regionales y locales. Por favor, seamos muy responsables, queridos amigos, muy responsables, digo en el sentido de que por favor pues manejemos siempre con mucha precaución en esta ruta. Y lo otro es que si vamos a celebrar, si vamos a festejar, no sea pues en exceso, ¿verdad?
dese un brindis, está bien, un vasito, 2 vasitos, pero no mucho, por favor, seamos muy responsables porque entendemos que la vía pues no es tan ancha, digamos, muy garantizado, y de pronto pues uno si va a estar ebrio o finalmente si va a estar tomado, tampoco maneje ese carro ni de vuelta, ¿ok? Entonces mejor es que se quede de repente en Puente Cutuctay mismo. Si realmente quiere usted disfrutar, quiere celebrar, entonces quédese mañana usted temprano, después de haber celebrado puede venirse. Entonces por favor no arriesguemos, no cometamos los errores que en algún momento quizás se ha cometido de manejar pues en estado de ebriedad o después de haber brindado, después de haber celebrado. Seamos muy responsables, eso es el llamado desde Radio Surfo y para cada uno de ustedes, queridos amigos, quienes serán parte también de esta gran inauguración en el Puente Cutuctay, de esta gran obra. 6 de la mañana ya con 46 minutos, y bueno, así está la alegría en nuestra provincia de Cotabambas, hoy histórico, 2 de mayo 2024, y muchos de nosotros seguramente, y también muchas generaciones las que vienen recordarán que este puente pues fue inaugurado un 2 de mayo, obra que pues trasciende por la ejecución de Minera Las Bambas, como sabemos, en esta modalidad de obras por impuesto, y así pues recordarán, como digo, las generaciones que vienen. La información en el plano regional, queridos amigos, vamos a ampliar también la información, de hecho, ya más actualizada de lo que ha ocurrido anoche. Se ha sentido justamente este temblorcito. Muchos de nuestros amigos lo han sentido. Justamente pasó como en nuestra región, específicamente creo que pasó como a las 9:16, más o menos, ¿verdad? Porque en la región de Cusco se ha sentido a las 9:17, entonces 9 de la noche estamos hablando, y en todo caso pues el epicentro ha sido al suroriente de la ciudad de Abancay. Efectivamente, esta información vamos a ampliar, como digo, en esta edición, pero el sismo ha sido de una magnitud de 4.8 que ha remecido obviamente con más seguramente intensidad en la ciudad mismo de Abancay. Desde hace varios días en las vecinas regiones como en Cusco, en Quispicanchi básicamente se han registrado movimientos telúricos acompañados de réplicas, pues causando temor en la población. No se han registrado daños personales, pero pues el temblor obviamente ha remecido en la región de Cusco en los días pasados también, y pues digamos en esta región también han reportado que ha habido pues afectación, digamos, a las casas, ha habido afectación a domicilios, y bueno, vamos a ampliar también esta información, y lo que ha ocurrido anoche básicamente ha sido en nuestra región de Apurímac. Siempre estemos alertos a lo que la naturaleza en cualquier momento nos puede agarrar desprevenidos. Es importante que siempre no tengamos quizá una mochila, sino una bolsita de emergencia, una linterna, los medicamentos que uno está tomando, alguna comidita no perecible, atuncito, alguna cosita. Es importante porque no sabemos la intensidad con la que puede venir en cualquier momento digamos un temblor que puede remecer mucho más nuestra región, nuestra provincia. En nuestra provincia se ha sentido, han reportado desde Coyulqui, el profesor Richard Valencia nos ha estado reportando, muchísimas gracias. Han estado reportando también desde Cotabambas, distrito, se ha sentido bastante en Tambobamba, se ha sentido en Chalhuahuacho, en todo nuestra provincia de Cotabambas. Seamos muy responsables y pues siempre tengamos a la mano cosas importantes, porque ha sido, imagínense, hubiese sido medianoche, la madrugada, y uno no tiene quizá a la mano digamos lo necesario para poder salir, alumbrarnos cuando algo es muy fuerte. Entonces no seamos incrédulos, ¿no? Muchos podríamos decir, pues en mi comunidad, en mi distrito acá, yo vivo ya más de 100 años y nunca hubo ningún temblor fuerte, terremoto menos, eso no existe. No seamos a veces incrédulos, ¿no? No sabemos, como digo, la naturaleza en cualquier momento nos puede sorprender.
6 de la mañana ya con 50 minutos, queridos amigos, y bueno, eso vamos a estar ampliando obviamente esta información ya con los reportes en el plano regional, y en el plano nacional estaremos abordando también temas importantes pues relacionados al gobierno, definitivamente que sigue dando que hablar, ¿no? Con respecto, por ejemplo, el secretario de Transparencia ha señalado que ha condecorado la presidenta Dina Boluarte a Javier Arévalo, pues como sabemos hace un poco bulla, digamos, la independencia justamente del Poder Judicial, y el miércoles último el jefe del Estado, Dina Boluarte, ha condecorado con la orden de trabajo en el grado de Gran Cruz al ministro de Trabajo, al presidente del Poder Judicial y asimismo a Javier Arévalo. Y bueno, ahí está, en todo caso, esta información como que, digamos, de algún modo, pues, acercándose, ¿no? Un poco al Poder Judicial. Ministro Morgan Quero, pues, dijo, yo no veo un gobierno débil, más bien es un gobierno fuerte. El actual titular del Ministerio de Educación se ha pronunciado ante las palabras, pues, que dio, recuerdan, ¿no? Días antes del ministro José Arista acerca de la debilidad del gobierno de Dina Boluarte. En realidad, él solo estaba reconociendo, ¿no es cierto? Pero bueno, salió pues el ministro de Educación, Morgan, y dijo pues que el actual gobierno es fuerte, además que ha logrado consensos para la gobernabilidad. Esto pues le dijo con respuesta obviamente a las declaraciones de José Arista, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, quien pues afirmó que la actual gestión de Dina Boluarte era débil, ¿no? O sea, salió realmente con todo, y a unas horas nada más la presidenta también salió sobre el tema. Ahí está, en todo caso, la información en el plano nacional, que de hecho estaremos ampliando en esta edición. Mientras tanto, José Gutiérrez apoya justamente pues y justifica el aumento salarial en el Congreso. Dijo él que hace 15 años la remuneración ha ido pues decayendo, dice el titular de la Defensoría del Pueblo, que mencionó que el incremento en el salario por función congresal es lo justo. Pero yo digo, ¿no? Que si en el Congreso, en todo caso, ellos, no es poco, 3,000 y tantos ha sido el aumento. Entonces, si ahí el aumento es un poquito así considerable, entonces yo creo que se debería evaluar, ¿no? O sea, ¿qué de aquellas personas que trabajan en el sector público, con sueldos, obviamente, de hace, muchos han salido a decir de hace 20 años, que no se les ha aumentado ni un sol, ¿no? En muchos sectores estatales. Entonces, de pronto es importante evaluar estos sectores que efectivamente, que hace 10, 15, 20, 30 años no se les ha aumentado. Entonces, con justa razón, se les podría también a ellos aumentarles algo en todo caso, ¿no? Y dónde está, de algún modo, pues, por ahí, de incentivar, de alguna forma, también, tratarles de forma igual a estos sectores. Entonces, quizá muchos de nosotros podríamos seguramente decir por qué se aumentan ahora que la recesión está de algún modo todavía haciéndonos sentir en el país, pero muchos dicen también que es efectivamente, pues, para que puedan cumplir, y de pronto, como digo, en todo caso hay que darle mirada a todos los sectores. 6 de la mañana ya con 54 minutos, en todo caso estas informaciones vamos a estar ampliando, queridos amigos, en el plano local, regional y nacional. Informativo Willaricui, correspondiente a hoy, jueves 2 de mayo 2024. No se olvide de poner en sus documentos oficiales, queridos amigos, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. La frase que nos acompaña en esta semana y en todas las ediciones en vivo es la siguiente, tome nota. A veces la adversidad es lo que se necesita encarar para ser exitoso. ¿Qué opina usted? A veces la adversidad, y efectivamente, ¿no? A veces esas piedras en el camino, como lo decimos popularmente, o esas situaciones que a veces adversas que se nos presentan, pues, en el camino de nuestra travesía, ¿no? Cuando uno está tratando de cumplir en el trabajo, con la familia, con
en el estudio y de pronto pues esas adversidades a veces nos desaniman, a veces nos hacen retroceder, pero a veces necesitamos estas adversidades para encarar, para tener mucha más fuerza y poder pues alcanzar aquel éxito, aquel plan, aquel objetivo que usted se ha trazado en la vida. 6:56 y ahora sí, retrocedemos en el tiempo y viajamos pues imaginariamente qué ocurrió un día como hoy. Recordamos hoy 2 de mayo, Día del Arma de Artillería. Recordamos hoy 2 de mayo el combate naval de 2 de mayo. Pues el 2 de mayo del año 1866 es una fecha muy recordada por todo el Perú, ya que en aquel día se realiza pues el último acontecimiento bélico contra las fuerzas colonialistas españolas que fueron derrotadas en el puerto del Callao, siendo una gran victoria peruana y latinoamericana en favor de la libertad del continente americano del yugo español. Retrocedemos en el tiempo y por supuesto también en este 2 de mayo pues se recuerda que don José Gálvez, el secretario de Guerra del Perú, y justamente pues las muertes que fueron numerosas, encabezado por él, los españoles fueron derrotados, retirándose en todo caso hacia la isla San Lorenzo para luego regresar definitivamente a su querida España. En 1964 nace en Arequipa la periodista Cecilia Valencia, directora del programa Más de televisión, fundadora ella de la empresa de televisión Willax y ganadora del Courage Award por su investigación periodística en defensa de los derechos humanos. El 2008 se recuerda el ciclón Nargis, causa pues en Birmania 140,000 muertos y 2.5 millones de damnificados con aquel ciclón en un 2 de mayo del 2008. Recordamos hace poquito, 2020, empieza pues la desescalada de la COVID-19 en España, permitiendo así a la gente volver a salir a las calles, a realizar deporte, paseos al aire libre con unas franjas horarias establecidas por el gobierno. 6:58 a.m. Vamos a nuestros titulares. ¿Qué nos trae para hoy los titulares en esta mañana? A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6:58 a.m. Titulares en el informativo Willaricui. Tome nota a esta información. Llegó el día, el gran día. La inauguración del puente Cutuctay es una realidad. Por ende, la población está deseosa de darle ya uso inmediato a esta vía, acortando distancias de tránsito hacia la región de Cusco. Proyecto anhelado por más de 50 años que hoy la población podrá disfrutar gracias al aporte de Minera Las Bambas mediante el mecanismo de obras por impuesto, la misma pues que alcanzó un presupuesto más de 43.9 millones de soles en su ejecución. La Municipalidad Provincial de Cotabambas y Provías Descentralizado informan a la población en general que el tránsito vehicular por el puente Cutuctay queda restringido desde las 5 de la tarde del 1 de mayo hasta las 5 de la tarde del 2 de mayo, debido a trabajos que se realizan en la zona. Se pide la comprensión de todos los ciudadanos y conductores. Asimismo, se insta a respetar las indicaciones del personal autorizado que estará dirigiendo en la zona.
Más información, titulares en el plano local. La Municipalidad Provincial de Cotabambas, mediante la División de Educación, Salud, Cultura, Deporte y Recreación, invitan a los padres de familia del distrito de Tambobamba a matricular a sus menores hijos en el Taller Municipal de Música 2024, donde pues podrán dominar instrumentos como la guitarra, mandolina, charango, flauta y quena. Las matrículas serán solo hasta mañana 3 de mayo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esto en la oficina de la Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Públicos. A través de la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de Coyurqui, hacen la invitación a toda la población al Festival de la Palta, FACO 2024, evento que tiene como objetivo promocionar e impulsar las zonas productivas de este distrito importante en el mercado provincial, regional y nacional, a desarrollarse el 9 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el lugar denominado Tamburo en Faco. 7 de la mañana con 01 minutos. 7 de la mañana. Vamos con los titulares en el plano regional. La Contraloría recibió un total de 54 alertas ciudadanas sobre presuntas irregularidades en la ejecución de obras de saneamiento, construcción de carreteras e infraestructura educativa y relacionadas al uso inadecuado de bienes y recursos públicos como resultado pues de las audiencias públicas. La Contraloría te escucha en Apurímac. En lo que va del año, imagínate, son 54 alertas que se vienen dando ya en nuestra región. El Poder Judicial condenó a 35 años de cárcel a Rosel Olarte por el delito de violación sexual, tocamientos y actos libidinosos en agravio de una menor de 12 años de edad en nuestra región. Temblor al suroriente de la ciudad de Abancay, sismo de magnitud 4.8 remeció anoche. Desde hace varios días en la vecina provincia de Quispicancha, en la región de Cusco, se registran también movimientos telúricos acompañados de réplicas causando temor en la población. No se registraron daños personales tras este último temblor que pues estremeció en a mucha población en nuestra región de Apurímac. 7 de la mañana con 3 minutos. En Curahuasi, regidora Nancy Salas fue detenida por la Policía Nacional la madrugada de este último domingo, pues ella estaría implicada en la red criminal dedicada al tráfico de recién nacidos en el Cusco. ¿Puede usted creer? Qué terrible esta información. Ojalá que se pueda esclarecer. Prefectura difunde información parcial de audios sobre el tema de la contaminación de niños con mercurio y arsénico, esto en el distrito de Progreso. Tamizaje fue pues realizado en el año 2023 por el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, recién se conocen los resultados y el subprefecto de este distrito difundió preocupante información a través de las redes sociales. Pero ¿será verdad? ¿Cómo será? Redes sociales, tendría que usar esta autoridad, tendría que de algún modo pues dar, si fuera cierto, una información digamos legal, dando a conocer a las autoridades y a la población en una información o en todo caso en una reunión oficial, ¿no? Imagino que se va a pronunciar en todo caso la subprefectura de este distrito. El Midagri ha inaugurado la primera posta de inseminación artificial para ganado vacuno, esto en el distrito de Andarapa, en la región de Apurímac, con la finalidad de mejorar la calidad genética de bovino y también con ello pues potenciar la rentabilidad económica de más de 3,000 productores. En Cusco, el temblor afecta a la iglesia de Andahuaylillas y suspenden visitas turísticas. La Capilla Sixtina de América es una de las expresiones de arte colonial más importantes del Perú. Y de igual modo, anoche también se ha sentido este remesón en la región de Cusco, en la ciudad específicamente, que ocurrió pues a las 9:17 de la noche. Se sintió fuerte temblor en toda la ciudad de Cusco.
Gobernador de Arequipa recibe reclamos en plena ceremonia por el Día del Trabajo. Los asistentes de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa recriminaron en esta reunión con el ministro de Energía y Minas. Delincuentes fingían ser pasajeros para robar mototaxis. Esto en Puno. El Poder Judicial dictó prisión preventiva contra estos presuntos ladrones, pues que se hacían pasar de pasajeros y pues robaban por doquier en los mototaxis. Pues envía a la cárcel a madre de familia que clama su inocencia en Puno. Según refieren, pues la acusada es inocente, pues su único error fue perder el DNI antes del año 2018 en la ciudad de Arequipa. ¿Qué le parece? Hay que tener mucho cuidado con el DNI. Si usted pierde el DNI, de todas maneras sí o sí tiene que poner una denuncia por la pérdida de ese DNI. No vaya a ser que en adelante cualquier tipo de pues personas puedan darle uso a su DNI y pues de repente puede tener este tipo de consecuencias, ¿no? 7 de la mañana con 6 minutos. Nos vamos con la información en el plano nacional. Josué Gutiérrez justifica el aumento salarial en el Congreso. Dijo él, hace 15 años la remuneración ha ido decayendo. El titular de la Defensoría del Pueblo ha mencionado que el incremento en el salario por función congresal pues es lo justo nomás, dijo así él. Dina Boluarte condecora a presidente del Poder Judicial en medio de investigaciones en su contra. La jefa del Estado ha condecorado a Arévalo Vela por ser el primer abogado laboralista que llega, dice, a ocupar la presidencia del Poder Judicial. El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, señaló que en el segundo semestre del año se podría evaluar, dice, un incremento del sueldo mínimo que actualmente equivale a 1.025 soles. El titular del Ministerio de Transporte, o en todo caso de Transportes, indicó que ello dependerá, dice, de la recuperación económica y el desarrollo de la inversión privada. Perdón, es el ministro de Trabajo. El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, aseguró que su colega de Economía, José Arista, se disculpó, dice, ante la presidenta Boluarte y ante el gabinete por su excesiva verbalidad, cuando dijo, pues, ¿no?, que el gobierno era débil. En referencia, obviamente, a sus declaraciones de inicio de semana que se dio en estos días que pasaron, y pues calificó como débil, obviamente, al gobierno, ¿no? Entonces, él dice, discúlpenme, se me pasó un poquito la labia ahí, perdónenme, así le dijo a Dina Boluarte y al gabinete. 7 de la mañana con 8 minutos. Nos vamos a la información en el plano internacional. ¿Qué nos trae para hoy la información? En el plano internacional, Gustavo Petro anuncia que Colombia romperá relaciones diplomáticas con Israel por guerra en Gaza. El mandatario colombiano señaló que las relaciones diplomáticas de Colombia con Israel no continuarán debido a que ellos cuentan con un presidente genocida. Diputados de Bukele, escuche bien, aprueban reforma que permitiría, dice, su reelección indefinida en el poder. La decisión tomada podría abrir pues la posibilidad de reelección indeterminada para Nayib Bukele, una opción que hasta ahora no estaba permitida en la legislación de este país centroamericano. ¿Qué le parece? Mientras tanto, Trump impulsaría, dice, el mayor programa de deportación masiva de migrantes en Estados Unidos. Según expertos, Marcelo Gondim, abogado experto en temas migratorios, afirma que los migrantes pues colaborarán con la economía de Estados Unidos los próximos 10 años, aportando más de 7 billones en el PBI de esta nación. Rusia destruye, dice, el castillo de Harry Potter. Tras ataque con misiles a Ucrania, pues deja 5 muertos. El estallido también deja 32 heridos, entre ellos niños y una mujer embarazada. Según Oleg Kiper, jefe de la Administración Militar Regional de Odessa.
7 de la mañana con 10 minutos. Nos vamos a la información deportiva. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Información deportiva para hoy. En el Callao se inaugura el Campeonato Mundial Escolar de Ajedrez FIDE Perú 2024. Torneo reúne a más de 1.200 participantes entre los 7 y 15 años de edad, provenientes de 23 países. Luis Advíncula tiene todo arreglado para renovar con Boca Juniors. Según Prensa Argentina, el periodista argentino César Luis Merlo ha informado que Luis Advíncula y Boca Juniors llegaron a un acuerdo para extender, dice, su vínculo hasta el año 2026. Entrenadora de la selección femenina sub-20 tras las derrotas en Sudamericano, dijo ella, son las consecuencias de una mentalidad baja, así le dijo. Jacqueline Usella pues aseguró que la parte mental ha sido un factor determinante en las derrotas de la selección peruana en el hexagonal final, el del Sudamericano femenino sub-20. ¿Qué le parece? Podría ser como también, ¿no? De hecho, la parte mental y el físico pues siempre tienen que ir, creo yo, en los deportistas muy paralelamente. 7 de la mañana con 12 minutos. Bueno, amigos, vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos de inmediato en todas las plataformas. Estamos de Radio Surfu y hoy 2 de mayo, queridos amigos. No se olviden, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos también, por supuesto, en X, estamos también con Surfu y Cotabambas en Facebook y estamos a través de la amplitud poderosa de las 810 de la amplitud modulada 102.7 en Tambobamba, nos sintonizan 97.5 de la frecuencia modulada. Radio Guaira retransmitiendo el informativo Huillaricuy y muchísimas gracias en el distrito de Coyurqui al profesor Richard Valencia 101.5 de la frecuencia modulada y en el distrito de Cotabamba Radio Poder Chasqui. Gracias, queridos amigos, en los 97.9 de la frecuencia modulada Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. A la señora Irene Arredondo, agradecidos por la retransmisión de este informativo. 7 de la mañana con 12 minutos y nos vamos a una pequeña pausa. Retornamos para ampliar estas y otras informaciones a través del informativo Huillaricuy. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no?
Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Aquí en la ciudad del Cusco se ha sentido un leve movimiento sísmico. Sí, es amigo de esta de laboratorio. Efectivamente, hoy en horas de la noche recién la población ha sentido, y ahorita vemos en la Plaza de Armas de Tambobamba cantidad Desde Coyerqui, Richard, muy buenas tardes para Radio Surfui. Sí, exactamente a las 5 de la tarde, con 58 minutos aproximadamente. John Cruz, de acá de Sitio de Akira, sobre el sismo. Acá en nuestra Cotabamba casi no estamos acostumbrados a esto. Efectivamente, se ha ocurrido, también se ha sentido toda la población de Aguayté saliendo hacia la calle, han salido. Willaricui. Acompáñennos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana por Radio Surfui, la voz de todos. De la mañana con 16 minutos, cambió el digital, 7 de la mañana con 17 minutos, y bueno, como ya estuvimos adelantando en el informativo Willaricui, hoy día no es un día cualquiera, es un día importante para nuestra provincia, un día histórico, diría yo, con este tema pues de la inauguración del Puente Cutuctay. Y está en la línea telefónica a esta hora de la mañana el consejero regional por Cotabambas, el señor Jaime Osorio, con quien vamos a dialogar un poquito, conversar con respecto pues a este importante puente y esta inauguración. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días al informativo Willaricui y bienvenido. Buenos días, señorita Lisbeth, buenos días a todos los oyentes de Radio Surfui y por supuesto a todos los oyentes en el ámbito de la provincia de Cotabambas. Esperando que hayan pasado un día espectacular el día de ayer, ¿no? Por el Día del Trabajador, un saludo especial a toda nuestra gente linda en toda la región Apurímac. Claro que sí, ayer ha sido el Día del Trabajador y efectivamente pues el saludo para todos los trabajadores en el sector público, privado, quienes efectivamente pues ponemos un granito de arena para el desarrollo de nuestro querido Perú. Bueno, Jaime, entiendo que ya estás ya listo para poder partir hacia el puente Cutuctay, justamente decía que hoy es un día histórico. ¿Qué tal? ¿Cómo ves tú el panorama? En efecto, es una satisfacción para todos los cotabambinos, especialmente Tambobamba, ¿no? Y para toda la provincia en sí, ¿no? Esta obras bienvenidas, ¿no? Sean en la provincia, sean por modalidad que sean bienvenidas las obras, porque pues promueven, ¿no?, movimiento económico. En este caso el puente Cutuctay es un sueño de más de 40 años. ¿Cuánta gente han muerto a la espera de este puente? ¿No? Nuestro saludo y agradecimiento a todos los ex autoridades que pusieron un granito de arena, y que mejor en estas últimas gestiones se ha concretizado el día de hoy la inauguración, ¿no? Y buen aporte en este caso por parte de la minera Las Bambas por esta modalidad de obras por impuestos. Pues no, es una satisfacción para todos los cotabambinos. Seguramente va a fluir bastante, ¿no? Aunque todo el viaje se ha acordado, pues, ¿no?, a la ciudad del Cusco. Lo que eran tantas horas ahora va a ser menos tiempo. Eso es una grata satisfacción para todos los cotabambinos. Así es, Jaime. Muchas personas quienes de algún modo ya han estado transitando por este puente hace unos días, obviamente, desde la entrega a Provías, manifestaban, ¿no? Y decían que efectivamente, pues, la distancia va a cortar o está cortando, porque sacaban, ¿no? La hora que uno pues sale de Cusco y llegar hasta Tambobamba, llevaba, digamos, muchas horas, y de pronto este puente que va a cortar estas dos
dos provincias, principalmente estas dos regiones, va a ser importante, y es importante porque seguramente en adelante muchos hermanos nuestros de la provincia de Cotabambas, productores ellos, podrán ir, ¿no?, a este mercado que entendemos que, por ejemplo, por Anta, por Iscuchaca, creo que hay ferias, y de pronto muchos productores ellos podrán llevar también a este mercado y a Cusco mismo, y también, por supuesto, viceversa. Entonces, la idea de este puente es esa, ¿no?, poder dinamizar, obviamente, la relación y, por supuesto, la economía, Jaime. Sí, va a dinamizar la economía, ¿no? Ya que, pues, por ejemplo, en el tema de salud, por ejemplo, cuando hay emergencias, las ambulancias tienen que, pues, pasar las 24 curvas. Bueno, en este caso, la carretera de Colca, que tú sabes, es amplio, doble vía, igual al frente. Ahora, el sueño de todos a corto, mediano plazo, tiene que ser, ¿no?, el asfaltado o bicapa, ampliación de esta vía, porque va a unir, va a acercar. Por ejemplo, ahorita escucho, ¿no?, anunciar ya a los transportistas, a los empresarios, que los pasajes se van a bajar y se van con 50 soles hasta Chalhuahuacho, y eso realmente no va a fluir bastante el comercio, la economía, va a haber movimiento, y pues es un desarrollo para nosotros, ¿no?, hasta la provincia. Claro que sí. Bueno, Jaime, la idea es esa de en adelante, después de tener este ejemplo, claro ejemplo, obras por impuesto, ojalá las autoridades sigan impulsando en todo caso esta modalidad de obras por impuesto, porque pues acorta los tiempos de ejecución, de hecho dinamiza lo que tú decías, el tema de la economía y el trabajo mismo de los lugareños, y de pronto, ojalá en los próximos meses, años, podríamos estar anunciando obras de envergadura, pues en esta modalidad. La idea es esa también. Sí, quisiéramos, ¿no?, que otras empresas también que ahí están ya por iniciar su explotación en la provincia, también, ¿no?, así como hemos visto en Moquegua, otras mineras que también, ¿no?, aportan bastante con la responsabilidad social y medioambiental. Más que todo eso es lo que nos preocupa, porque necesitamos, ¿no?, una inversión donde hay yacimiento minero, que haya un desarrollo notorio, porque usted sabe, cuando un cotamín va a Lima o a otras ciudades, cuando dices, ¿no?, que soy de Cotabambas, te suben incluso del hospedaje, piensan que están, pues, no, que estamos prácticamente, forrados de dinero, lo cual no es tan cierto, pero es importante este aporte. Tenemos que reconocer, tenemos que ser hidalgos en reconocer este aporte de la mina Mabambas, que dicho sea de paso, es la primera hora del primer proyecto por esta modalidad. Es un aporte importante para los cotabaminos. Esperemos, ¿no?, que sigan esta voluntad de la empresa, en este caso transnacional, que sigan invirtiendo en educación, en salud, en transportes, y eso la población lo ve de la manera positiva. Bueno, Jaime, entonces nos vemos en el puente Cutujtay, que seguramente junto a las autoridades regionales vas a estar tú presente, y de hecho las autoridades nacionales también estarán llegando y por supuesto recepcionando nuestras autoridades locales, y pues para poder en todo caso inaugurar este puente importante en nuestra provincia de Cotabambas, y bueno, por supuesto recepcionando también las autoridades seguramente de la región de Cusco, que también pues ellos son beneficiados con este puente, Jaime. En efecto, sí, están ya, justamente yo también estoy ya a punto de salir al puente, y seguramente mucha gente, nuestros hermanos de la provincia, van a querer, ¿no?, presenciar esta actividad importante. Es histórico realmente, un sueño de 40 años, y pues veremos, ¿no?, a la empresa minera como un aliado estratégico para el desarrollo. Eso es lo que siempre hemos reclamado. En esta ocasión, ¿no?, esta modalidad se está viendo, y esperamos seguir viendo, ¿no?, proyectos de esta naturaleza. Así es. Bueno, Jaime, entonces ahí nos reencontramos, seguramente para poder ya presenciar la inauguración de nuestras autoridades de este puente importante. Gracias, Jaime, buen día. Soy Piña, tu paso un para, y un saludo especial a todos los cotabaminos, a todos los oyentes que nos escuchan a lo largo y ancho de la región Apurímac, Cotabambas. Piña, tu parisunchi.
7 de la mañana con 24 minutos. Muchísimas gracias a Jaime Osorio por ser parte también del informativo Villarico y dándonos a conocer su punto de vista con respecto a esta obra importante que hoy se entrega el puente Cutujtay ñañay turay, seguramente camps ñachariki campa carruchayki kashanriki campa kashan aswaypasriki negocios karuana y meimana kashan asaypis manaña nishu karukaruntaña chumuyuyamunki aswaypasriki rato y chaya chayarunki riki qosqorayman antaladoman y maña ikaña gahtañpas vendinaña gahtempas rato y chaya venderes kutieramunki riki manaña kunanrina ikash cariña chariki kutemos imaina tajri kainanera caro nispariki kainwaibesnanka ishkay 15 punchaura riki digamos viaje en escaconata ruarins kunanka rato y chaya cheron kiñanche vendiramos pa kutieramunki rato y chaya rikichu. Siete de la mañana con 27 minutos y bueno, de hecho las autoridades pues hoy se vienen pronunciando con respecto a esta importante obra, la entrega, dicho pues no es un día cualquiera, es un día importante para nuestra provincia de Cotabambas, la entrega o la inauguración de este puente que va a traer un hito de desarrollo seguramente entre estas dos regiones, Cusco y Apurímac. Está en la línea telefónica a esta hora de la mañana el señor alcalde Dante Contreras, alcalde de la provincia de Cotabambas, quien también ya está listo seguramente para poder ir hacia el puente, trasladarse hacia el puente para poder recepcionar seguramente a las autoridades nacionales, regionales, que también estarán presentes en esta inauguración. Señor alcalde, buenos días, bienvenido al informativo Villarico y de Radio Surfui. Muy buenos días, señorita Liz, y a todo el equipo que labora en esta prestigiosa emisora. Muy buenos días a todos. Bueno, el saludo también, por supuesto, un poquito de ayer, ¿no? El Día del Trabajador, seguramente, así como la municipalidad, muchas de las municipalidades distritales, las autoridades han hecho llegar el saludo correspondiente y también seguramente el agradecimiento a todos los trabajadores del sector público. Señor alcalde. Sí, ayer ha sido un día muy importante para todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Cotabambas y de todo el Perú, ¿no? Hemos saludado nuestros hermanos y hermanas que trabajan pues día a día por el bien de sus familias, de nuestras comunidades, distritos y provincias. Así es, señor alcalde. Bueno, el trabajo siempre va a dignificar al ser humano, donde nos toque estar, pues de todas maneras siempre ponemos el granito de arena para el desarrollo de nuestra provincia, nuestra región y el país entero. Bueno, señor alcalde, después de este saludo a todos los trabajadores por su día ayer, hoy es un día también importante en nuestra provincia. Por fin ha llegado el día de la inauguración del puente Cutujtay.
Sí, efectivamente está programado para hoy día a las 10 de la mañana la inauguración del puente Cutuctay, ¿no? Van a estar importantes personalidades de nuestro gobierno central, también nuestros gobiernos regionales van a estar de Cusco, Apurímac, van a estar las ex autoridades invitados, ¿no? Que hicieron posible pues que este proyecto vaya adelante. Efectivamente, señor alcalde, entendemos que se van a dar cita las autoridades locales, de todas maneras, regionales y nacionales, para poder dar a conocer efectivamente que esta modalidad de obras por impuesto que se viene ejecutando, esta primera obra, diríamos, en nuestra provincia de Cotabambas con efectividad, ¿no? La idea es esa, de que las obras por impuesto puedan entregarse pues a tiempo, como se ha indicado inicialmente de esta obra, señor alcalde. Sí, así es, efectivamente, seguramente vamos a conversar y vamos a tener que resaltar, ¿no?, esta importante obra y la modalidad por la cual se ha ejecutado. Van a estar nuestros amigos y hermanos de la empresa minera Las Bambas, porque ellos no han hecho la ejecución del proyecto. Estamos muy agradecidos, ¿no? Por lo cual nosotros invitamos, yo como alcalde provincial de Cotabambas, invito a todos, a todo el equipo técnico de la minera Las Bambas, a nuestras autoridades y a todos los ciudadanos pues que se encuentran en el ámbito de la provincia de Cotabambas y de la región de Cusco que nos estén escuchando. Acompáñenos hoy día, ¿no? Hoy día vamos a estar todos contentos y felices porque vamos a recepcionar, ¿no?, importante obra para nuestras dos regiones. Entiendo que las autoridades de la región de Cusco también han anunciado su presencia en esta inauguración, señor alcalde. Sí, efectivamente va a estar el gobernador regional de la región de Cusco, va a estar el señor alcalde provincial de Anta, el alcalde distrital de Chinchaypuquio y las autoridades comunales pues que de las comunidades que se encuentran en el trayecto del tramo Inquilpata a Cutuctay, ¿no? Todos ellos van a estar como un solo hombre en este evento muy importante para nosotros. Así es. Bueno, de hecho, siempre recordando que esta obra pues ha sido, digamos, de espera, ¿no?, de muchas generaciones, diría yo, para poder acortar esta distancia con esta hermana región que, pues de algún modo, antes y hoy siempre hemos tenido una conexión en cuestión de economía, de poder vender y comprar, digamos, nuestros productos, intercambiar, y de pronto, lo más importante, ¿no?, el tema de la salud y educación, que siempre hemos sido interconectados con Cusco. Entonces, esta distancia que va a cortar, estoy segura, en cuanto al tema educativo, de salud, va a ser mucho más todavía el aporte con estas nuevas generaciones, que muchos seguramente se irán también a estudiar y a educarse, y también por el tema de salud a esta región vecina, señor alcalde. Sí, efectivamente, como todos sabemos, creo que todos los cotabambinos hemos sido, pues, a ver, ¿cómo podría decirles? Cusqueñistas, ¿no? En el tema educativo, porque de verdad todos los jóvenes que hasta ahora somos profesionales, ya casi en su mayoría, pues nos hemos formado en las universidades, institutos o centros superiores que se encuentran en la ciudad del Cusco, ¿no? Por eso, y la relación comercial y administrativa que antes se tenía con la ciudad del Cusco, pues nos unen y nos siguen y nos van a seguir uniendo también, ¿no? A las dos regiones. Así es, y por supuesto mucho más fluido va a ser ahora. Yo entiendo que por Anta, por ejemplo, hacen una feria semanal que es importante, y de hecho muchos productores nuestros seguramente visitarán pues por esta distancia que va a estar acortada con más frecuencia, y poder vender seguramente nuestros productos, y como también seguramente comprar los productos de esta hermana provincia, región de Cusco. Bueno, señor alcalde, ¿qué se piensa, digamos, ahora, después
después de haber visto este gran ejemplo de tener esta obra en poco tiempo, digamos, o en los tiempos estimados de acuerdo a la ejecución cuando se inicia este puente, y entonces como autoridades me imagino que también ustedes vayan o están viendo ya ejecutar con esta modalidad seguramente obras grandes en nuestra provincia de Cotabambas y poder justamente entregar pues a la población en el tiempo oportuno. Sí, efectivamente tenemos ya varios proyectos encaminados a través de esta modalidad de obras por impuestos. Tenemos varios centros educativos, como uno de ellos es hay una institución educativa en el distrito de Mara, una institución educativa en Pumamarca y otra institución educativa que tenemos acá en Tambobamba mismo, que es Erasmo Delgado Vivanco. Es una institución emblemática que también está siendo gestionado a través de obras por impuestos con la región, ¿no?, de Apurímac, con el gobierno regional de Apurímac. Igualmente hay un colegio en Facu, igual acá en Tambobamba mismo, el centro educativo de Asacasi. Entonces hay varios proyectos que se están encaminándose por esta modalidad, y esperemos pues que sigamos trabajando, ¿no?, para poder de repente de acá, de un tiempo muy corto, entregar así como lo estamos o recibir, ¿no?, así como vamos a recepcionar hoy día la obra más emblemática y la más esperada, como es el puente Cutuctay, ¿no? Vamos a seguir trabajando de la mano con la empresa, con nuestros con nuestro gobierno central, con nuestro gobierno regional, porque solo así podemos encaminar muchas cosas y en beneficio pues de nuestro pueblo. Así es, señor alcalde, y teniendo estos ejemplos, o este primer ejemplo, en todo caso en nuestra provincia de Cotabambas, una obra que se ha ejecutado dentro de los plazos, de los tiempos, la idea es eso, ¿no?, que todas las obras iniciadas en nuestra provincia puedan cumplirse en los tiempos estimados y así poder entregar a la población, pues, y no tener seguramente estas malas experiencias que se sigue viviendo, como en Andahuaylas, el hospital, como acá mismo, ¿no?, el hospital de Chalhuahuacho, en Cusco, el Hospital Antonio Lorena y muchas otras obras que pues creo yo hasta generación por generación seguimos escuchando de estas obras y que nunca se terminan. La idea no es esa, la idea es poder iniciar y poder entregar estas obras oportunamente a la población. Señor alcalde. Sí, efectivamente es lo que resaltamos nosotros, ¿no? Obra iniciada y obra entregada. Creo que la modalidad de obras por impuestos es lo que nos conviene a nosotros como autoridades, porque efectivamente, como usted lo ha dicho, obra que se inició hace poco y que estamos pues ahora, hoy día, vamos a inaugurar el puente, ¿no? Ya va a entrar en servicio pues de la sociedad, ¿no?, que tanto esperábamos, y de verdad vamos a cortar la distancia entre Cotabambas y Cusco en 2 horas y media casi, ¿no? Entonces, esos son los beneficios que nos trae cuando se ejecutan obras a través de esta modalidad, ¿no? Vamos a seguir trabajando seguramente en coordinación, como vuelvo a repetir, con todas nuestras autoridades, ¿no?, a nivel nacional. Así es, señor alcalde. Bueno, en todo caso, a las 10 de la mañana está anunciada la inauguración. Bueno, ya usted, me imagino, estará listo para poder seguramente ir hacia el puente y poder recepcionar a las autoridades también. Señor alcalde, seguramente ahí nos encontramos para poder presenciar pues esta importante recepción y entrega, en todo caso, de esta obra que beneficia a 2 regiones. Un día realmente que va a marcar la historia, el hito de nuestra provincia de Cotabambas. Así es, señorita Liz, todos quedan invitados a poder participar en este importante evento, ¿no? La invitación, entonces, sí, la invitación a las 10 de la mañana en Cutuctay. Así es, señor alcalde, la invitación y por supuesto también la invitación y la presencia con mucha responsabilidad, el tema de las bebidas que estamos nosotros a través de Radio Surfo y estamos siempre invocando a la población en temas pues de celebración, pero siempre con mucha responsabilidad.
Así es. Nosotros también estamos invocando a nuestros conciudadanos a tener mucho cuidado en este aspecto, porque ya hemos tenido experiencias muy negativas y no quisiéramos que se vuelva a repetir, ¿no? Creo que todos sabemos, yo estoy seguro que hoy día nos vamos a cuidar como buenos ciudadanos que somos y no va a ocurrir nada negativo. Eso es lo que se quiere y se espera realmente, señor alcalde, y por eso invocamos siempre a la responsabilidad, pues, de todas maneras, de todos nuestros amigos quienes están yendo seguramente en su movilidad. Muchas gracias, señor alcalde. Buen día. Muchas gracias. Nos vemos en Cutuctay. 7:40 a.m. Muchísimas gracias al señor alcalde de la provincia de Cotabambas, que también en este día importante pues se pronuncia justamente sobre esta obra importante. Bueno, por acá hay algunos mensajes que nos están dejando a través de las redes sociales que vamos a compartirlos. Juanita Luna nos dice: muy buenos días a todos los integrantes del informativo Villarico y de Radio Surfui, la voz de todos, en especial a mi hermosa, me dice, mi mejor conductora. Gracias, Juanita. Liz Aldiva Ricalde, un feliz día del trabajador. Sí, pues ayer celebramos este día también como tiene que ser. Juanita, espero que tú también hayas pasado un día maravilloso. Irene, la señora Irene Arredondo también nos escribe desde el distrito de Cotabambas. Liz, buenos días, me dice, en Cotabambas, Radio Poder Chasqui 97.9, la frecuencia modulada, por supuesto. Muchísimas gracias, señora Irene, por la retransmisión de este informativo. Alejandro Paniura Puma dice: buenos días con todos desde casa. He caminado en 2 días hasta Inquilpata y llega pues 3 de la tarde a Cusco. Se llega a 3 de la tarde a Cusco. Ahora llegaré en pocas horas, dice Alejandro Paniura Puma. Alejandro, un gran abrazo, y efectivamente muchos de nuestros hermanos, como digo, ¿no? Que han tenido seguramente el sacrificio de hacer y de llegar hasta Anta, hasta Cusco, pues en 1, 2, 3 días a caballo, a mula, pues hoy ojalá tengan la posibilidad ustedes de poder llegar, disfrutar de esta vía importante. Lenin Nina Roque, Lenin, ¿cómo estás? Buenos días. Dice: el éxito de las obras más depende de la capacidad de los profesionales que han estado al mando y de la seriedad de las empresas a cargo. Efectivamente, Lenin, importante que los profesionales sean pues realmente capaces y entregados, ¿no? Para poder desarrollar un proyecto, porque en muchos hemos visto, de acuerdo a las noticias, pues los profesionales a veces se desvían por otro lado y de pronto la obra nunca avanza, ¿no? La ejecución presupuestaria sí ya se terminó, pero pues la ejecución, digamos, en físico no avanza, ¿no? Eso también se ve casi siempre, ¿verdad? Por acá, saludos, dice, a las ex autoridades. Williams Wallace dice: saludos a las ex autoridades y felicitaciones a MMG Las Bambas por la inauguración del puente Cutuctay, nos dice Williams Wallace. Por acá también, ahora llegas a desayunar en Anta, luego regresas a almorzar a Tambo. Claro, dice Zapampuricos. ¿Qué tal Zapampuricos? ¿Alguna vez te has puricudo? ¿Te has caminado? ¿Has caminado? De repente, cuéntanos un poco allí hasta Anta, pues no sé, en caballos todavía, quizá, o los abuelos o los papás pudieron haber hecho esta ruta. Gracias, Zapampurico. 7:43 a.m. Ahí están en todo caso nuestras autoridades. Usted, señora Caballero, quiere pronunciarse de todas maneras a través de las redes sociales. Está el WhatsApp habilitado, queridos amigos, el 974-782420. Puede usted escribirnos a través del WhatsApp de la radio, hacernos llegar de repente algunas experiencias que usted ha tenido. 7:43 ya con 43 minutos. Por ahí nuestros compañeros de labores también están pues ya próximos, llegando, algunos casi hacia el puente Cutuctay, unos saliendo desde Chalhuahuacho, por ahí, ¿no es cierto? A Hernán, a Henry, saludos, a César Roaiza, Guillermo Richarte, ellos están por este lado viajando hacia el puente Cutuctay, y por el otro lado también a Javier Chequia, William Suamán, Juanito Cari, están viajando también por
por el lado de Cusco, ¿no es cierto? Ellos se van a reencontrar en el puente Cutuctay. Nosotros a través de Radio Surfui estaremos haciéndoles llegar la información inmediata, digamos, de todo lo que va a estar ocurriendo en el puente Cutuctay desde las 10 de la mañana, horas antes, obviamente. Hay unos despachos que seguramente nuestros compañeros nos estarán haciendo llegar, y nosotros, si usted no va a poder ir hasta el puente Cutuctay por muchas razones, por el trabajo, por la dificultad de repente de poder llegar, no hay una movilidad que le pueda llevar y de pronto se va a quedar en casa, de pronto se va a quedar en el trabajo, no se preocupe, nosotros vamos a estar haciéndoles llegar la información, los pormenores de la ocurrencia de hoy a través de este medio de comunicación. Vamos a estar haciendo la transmisión, retransmisión, en todo caso, de todo lo que va a ocurrir sin corte, sin corte. Nos vamos a ir hasta terminar la inauguración, entonces no corte la programación de Radio Surfui. En todos los programas en vivo vamos a estar informándoles de todos los pormenores, la llegada efectivamente de las autoridades nacionales, quienes estarán llegando, las autoridades regionales, en este caso de Apurímac y de Cusco, las declaraciones obviamente de ellos como medio de comunicación. También estaremos pues transmitiendo las autoridades locales, autoridades comunales y todas nuestras autoridades, pues que hoy seguramente pues van a querer decir algo, ¿no? Pronunciarse algo, es importante, y el micrófono seguramente va a estar para todos. 7 de la mañana ya con 45 minutos, amigos, así transcurre el tiempo. Las extraautoridades también quieren de todas maneras siempre pronunciarse. Mi número telefónico, estoy con el número telefónico personal 984-747265. Podrían también llamarme, por favor, y podamos conversar un poco de lo que va a ocurrir, o en este caso todo este proceso en nuestra provincia de Cotabambas, la inauguración del puente Cutuctay. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos. Es lo que estamos invirtiendo, nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. 7 de la mañana con 47 minutos, 7 de la mañana con 47 minutos, y pues bueno, como ya las autoridades se vienen pronunciando por este día importante, la entrega del puente Cutuctay, no sería ajeno también poder recibir, y por supuesto pues las palabras y las apreciaciones de las autoridades, exautoridades en este caso. El señor Rildo Guillén, exautoridad, exalcalde de la provincia de Cotabambas, está también en la línea telefónica para poder dar a conocer sus sentimientos y pensamientos con respecto a este puente importante que hoy se viene entregando para el beneficio de nuestra provincia de Cotabambas y la región de Apurímac, y por supuesto también la región de Cusco. ¿Cómo está, señor Rildo? Bienvenido a Radio Surfui, al informativo Huillaricui. Bueno, Liz, un buen día, y también aprovecharnos de esta ocasión para hacer llegar un cordial saludo a todos mis... Un buen día. Buenos días, Liz. Buenos días, señor Rildo. Usted como exautoridad, exalcalde también, pues obviamente, como todas las exautoridades, ha puesto su grano de arena para que se haga realidad esta obra que hoy es un día, un hito que va a marcar en nuestra provincia de Cotabambas, el puente Cutuctay. Sí, bueno, para nosotros, ¿no? Yo, como lo dije
en junio del año que se inició esta obra, que agradecer a Cotabambas, a toda la población de Cotabambas por haberme dado la oportunidad de ser autoridad, ¿no? Y también yo creo que el esfuerzo que hicimos todos los alcaldes de esa gestión, los dirigentes, todas las personas que estuvimos, de hacer realidad, ¿no? Hoy día marca un hito en la historia de la provincia de Cotabambas, de acercarnos más al Cusco, no solamente al Cusco, sino también a Apurímac, ¿no? A la capital de nuestra región, a Bancay. En ese sentido, la satisfacción para nosotros como autoridad y seguramente nuestra población de que hoy día vamos a estar en ese puente, en la inauguración de esta obra tan grande, en la cual participó también la empresa privada, Provías Descentralizado, PCM, ¿no? Desde la mesa de diálogo y, como dije, los dirigentes, todos ellos, para concretizar, hacer realidad un sueño tan anhelado en nuestra provincia de Cotabambas. Señor Rildo, un poquito para poder de repente algunos jóvenes que quizá no están al tanto, digamos, que nos sintonizan a esta hora de la mañana, un poquito para refrescar de repente la historia. ¿Cómo es que se inicia? Yo sé que usted lo tiene ahí presente, señor Rildo. ¿Cómo es que inicia la necesidad o de algún modo el deseo de tener este puente y de pronto poner o encaminar de a poco? Cuéntanos un poquito para poder refrescar la memoria. Sí, yo creo que ahí también vale reconocer, ¿no? A las ex autoridades que hicieron la carretera primero, ¿no? De Colca a Cutuctay, del desvío de Guamaniray hacia Cutuctay pasando por Colca. Ahí reconocer al ex alcalde Nicanor Peñalba, Darío Chauca, a Guido también, ¿no? A todos ellos por haber hecho realidad esta carretera que permitió ahora concretizar en este puente, ¿no? A nosotros, la gestión de este puente inició con la anterior gestión seguramente de Odilon Hualnaco y también Valentín Quispe, que nos dejó a nivel de perfil, y nosotros ya en la gestión tuvimos que ver el tema de la gestión para la formulación del expediente técnico, lograr la firma de convenio también, no ser parte de esto, la firma del convenio entre MMG Las Bambas y Provías Descentralizado. Hemos sido parte también, ¿no? De la donación del terreno de Huancancay y Colca, ¿no? Hay que reconocer al alcalde de la provincia de Anta, a William Loaiza, que seguramente hoy día nos acompaña de la misma forma, al alcalde de Chinchaypugio, a Franklin Estrada, que por haber firmado también ese convenio para concretizar este puente casi fue revocado, ¿no? En Chinchaypugio, y historias que pasaron, ¿no? Pero yo creo que ahí vimos el compromiso tanto de las autoridades del Cusco, de Cotabambas, de Provías, de MMG Las Bambas y toda la población, ¿no? De Colca y Huancancaya por haber hecho realidad este puente en una forma, de una manera más somera, ¿no? Contarte de cómo se hizo realidad, y también estuvimos en el inicio de la obra, tanto en la entrega de terreno para el expediente, el inicio de la obra, y hoy día estaremos en la inauguración de este bonito proyecto. Qué bueno, realmente ha sido pues un trabajo no tan rápido, porque han pasado, en realidad, usted que menciona a exalcaldes que han pasado por nuestra provincia de Cotabambas, que cada uno en su debido momento ha puesto un granito allí, seguramente con temas más que todo documentarias, ¿no? Que ha hecho posible que efectivamente estas carreteras se abran más, y luego el puente, obviamente, ¿no? Entonces, pero hoy se hace realidad efectivamente esta obra. Entendemos que las autoridades de Cusco, Apurímac, y también la autoridad nacional y todas las autoridades locales, comunales, estarán presentes en esta entrega, señor Rildo. Sí, como te digo, ¿no? O sea, hoy día marca un hito en la historia de la provincia de Cotabambas, de que se pueden, cuando hay un trabajo organizado con participación de la sociedad civil, las autoridades, las entidades privadas, públicas, se hacen realidad los sueños, ¿no? Ahora ya no hablamos de un sueño de este bonito proyecto del puente Cutuctay, sino de una realidad. Y así como también el hospital, ¿no? Es parte de este sueño que también lo hicimos en nuestra gestión. Yo creo que hoy día la población va a estar satisfecha. Hay muchas personas ya de edad avanzada que están yendo
a ver el puente y dijeron algún día pasaremos, y hoy día inicia, ¿no? Este pase de Cotabambas al Cusco, de acercar dos regiones, y no solamente como una ruta que acerca dos regiones, sino como una ruta también que va a generar desarrollo económico, desarrollo social entre Cotabambas y la región del Cusco. Efectivamente, antes de usted estuvimos hablando con autoridades quienes también mencionaban con respecto, pues ahora va a ser mucho más fluido en cuanto al tema de la salud, la educación, que de hecho a lo largo de todos estos años siempre hemos estado muy conectadas con la región de Cusco, pero creo que este puente ahora va a acercar mucho más, señor alcalde, perdón, señor Rildo. Sí, bueno, nos acerca más, como te digo, ¿no? En el tema social ya siempre hemos nuestro vínculo así con el Cusco, nos acerca también en tiempos a Abancay, que es la capital, y sobre todo, ¿no? Como te dije, a generar desarrollo económico en nuestra provincia. Ahí hemos hecho una tablada en Yanacocha, y sabes, acá Anta es una capital productora, tanto ganadera y pecuaria y agrícola, y que también no hay una tablada acá en Inquimpate, y justo hicimos nosotros un proyecto de una tablada ganadera en Yanacocha. Yo creo que esas actividades van a dinamizar la economía, y ahora la ruta no solamente nos acerca a la provincia de Cotabamba, sino toda la parte alta de Ñahuilla, Pamputa, Huancuiri, por Azacancha, ¿no? Azacasi también van a salir, igual Progreso, ¿no? Guayllati, que antes tenían que dar vuelta por Comercocha, van a salir ahora por Colca Cutuctay, y va a ser que toda la ruta de Casacancha, Azacasi, Añocalla, Pocoterayo, Coruro, Colca, dinamicen también su economía y crezcan como en el lado del Cusco. Así es. Bueno, definitivamente las comunidades, todos nuestros hermanos productores y todos en general seremos beneficiados con este puente Cutuctay. Y esta obra, en su modalidad obra por impuestos, un ejemplo, un primer ejemplo que se viene dando en nuestra provincia de Cotabambas. La idea es que ojalá en adelante se sigan dando estos ejemplos en esta modalidad y podamos entregar las obras en su debido momento, en su debido tiempo de ejecución, señor Rildo. Sí, mira, no solamente en Cotabambas, yo creo que es el primer proyecto ejecutado por la modalidad de obras por impuesto en Apurímac, no solamente en Cotabambas, sino en Apurímac, y hay varios proyectos, ¿no?, que se van a hacer en esta modalidad, como Pumamarca, la institución educativa de Pumamarca, que ya está en ejecución, FACO, igual, ¿no? FACO y el Colegio Erasmo Delgado también, que hay un compromiso de la empresa minera Las Bambas en ejecutar estos proyectos que también dejamos ya avanzados. Entonces es una nueva modalidad de ejecución, ¿no?, en la cual la empresa privada también hace su inversión y se puede concretizar la ejecución de estos proyectos en un tiempo definido, ¿no? Ya no esperar, que ya no sigan los sueños de 50 años, sino en un año, así como ahora se ha hecho, se puede ejecutar y ya gozar de los beneficios de estos proyectos. Así es, la idea es esa. Ojalá con este ejemplo, como usted dice, señor Rildo, en nuestra región de Apurímac y en esta provincia de Cotabambas, puedan tomar las autoridades y poder ejecutar en esta modalidad en los tiempos determinados para una obra entregar a la población. Señor Rildo, en todo caso entiendo que estás camino justamente hacia el puente Cutuctay y seguramente pues con todas las autoridades, hoy hermanados, estaremos presenciando esta inauguración del puente Cutuctay. Sí, bueno, Liz, hoy día va a ser el encuentro de ex autoridades y de autoridades actuales tanto del Cusco como de Apurímac, ¿no? Entonces estaremos encontrándonos ahí. Un cordial saludo a toda la población de Cotabambas y queda en claro, queda hecho real de que no hay imposibles cuando las autoridades trabajamos en forma articulada con esa población. Un gusto saludarte, gracias. Gracias a usted, señor Rildo. Un abrazo. 7:58 a.m. Muchísimas gracias a las exautoridades también, como el señor Rildo Guillén, que se ha sumado a poder dar pues también su opinión con respecto y a darnos, ¿no?, una reseña básicamente con respecto a esta obra importante en el puente Cutuctay, uniendo a las regiones de Apurímac y la región de Cusco. Entonces, por ende, es que las autoridades también nos hacen refrescar un poquito de toda la, digamos, de
todo lo que se viene desarrollando o se ha desarrollado en su momento, ¿no? Las exautoridades, como mencionaba el señor Rildo, al profesor Darío Chauca, exautoridad, al señor Guido Ayerbe y muchas otras autoridades que también han pasado en nuestra provincia de Cotabambas, que cada uno en su momento pues ha desarrollado una labor importante para que se ejecute efectivamente este tema de este puente importante en nuestra provincia de Cotabambas. Entendemos que nos están escribiendo ahí al WhatsApp, vamos a estar revisando, denme unos segunditos, obviamente, para seguir hablando de este tema. Claro que apoya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo dice, no para todos, no de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Ocho de la mañana ya con 2 minutos, 8 de la mañana con 2 minutos. En unos instantes vamos a actualizarles a ustedes, queridos amigos, con las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Mientras tanto, les voy a dar a conocer con respecto a esta información importante, ¿ah?
Bueno, 8:04 y efectivamente nos están escribiendo al WhatsApp, por ejemplo, el señor Williams González, quien desea también hablar con respecto al puente Cutuctay que hoy estamos inaugurando. Seguramente en unos instantes se va a comunicar con nosotros. Mientras tanto, les voy a dar la información con respecto a lo que les decía a inicios de este informativo con el tema del temblor que ha remecido nuestra provincia de Cotabambas y por supuesto la región de Apurímac, y de hecho Abancay pues lo ha sentido mucho más, ¿no? Ha temblado el suroriente con una magnitud de 4.8 que ha remecido pues la ciudad de Abancay anoche. Entendemos exactamente como a las 9:16, si no me falla la memoria, ha sido, ¿verdad? Entonces, de hecho, un sismo de esta magnitud pues ha registrado anoche en el último, en el distrito de Curahuasi, la provincia de Abancay, sin registrarse hasta el momento, felizmente, los daños personales y materiales, según se ha reportado un reporte preliminar que ha llegado del INDECI. El epicentro se ha ubicado en el distrito de Curahuasi, a 25 kilómetros de la ciudad de Abancay y con una profundidad de 18 kilómetros. El sismo, de acuerdo al reporte preliminar, fue recibido en Abancay, Curahuasi y Tamburco como fuerte, mientras que en todos los distritos de Cotabambas, Grau, se ha sentido de forma moderada. Imagínate, a ver, en Tambobamba, en Cotabambas, en Coayllurque, que hemos sentido un poquito por ahí que nos ha remecido y ha sido moderado. Imagínense cómo han sentido en Abancaycito mismo y por supuesto Curahuasi, ¿no? La onda sísmica también llegó a las localidades de Calca, Lamay, Libitaca, San Jerónimo, San Sebastián, Huancha, Cusco, ciudad entre fuerte y moderada. En Curahuasi, lugar del epicentro, se ha reportado la caída de piedras a lo largo de la carretera hasta el puente Cunyac en el límite con Cusco. Y efectivamente, pues esta zona es bastante, de algún modo, la tierra no es tan firme, ¿no? En cuanto debajo, encima de la carretera, y de pronto con este movimiento, me imagino, ha habido muchas caídas de piedras. Así se ha reportado. Cabe señalar que en la vecina provincia de Quispicanchis, en Cusco, fueron pues reportándose ya en los últimos días varios sismos que regulaban, o de regular magnitud en todo caso, que acompañaban las réplicas que han provocado el temor de la población ante la posible pues y que se produzcan eventos de mayor intensidad. Bueno, en realidad en la región de Cusco y en estas provincias como Quispicanchis, el temor, y ahí está latente, ¿no? El hecho de que en cualquier momento quizá pueda haber un remesón mucho más, y entendemos que la población en estas zonas están siendo que pues de algún modo estén digamos alertas y estén pues ahorita, no quizá con las mochilas, pero al menos una bolsa, no sé, algo allí, porque no sabemos en cualquier momento que pueda ocurrir, medianoche, 1 de la mañana, 11 de la noche, 2 de la mañana, no sabemos, que a esa hora pues no todos estamos despiertos, ¿no es cierto? Quizá algunos de repente, pero de pronto pues tengamos ahí siempre alguna bolsita, algo a la mano, con nuestra linterna, como digo, lo más importante. A veces la noche puede estar oscuro o la energía se nos puede ir con todo este remesón. La linternita, importante ahí siempre tener una radiecita ahí, o el celular que puede captar pues cualquier emisora. Importante las pastillitas que usted toma de repente, ¿no? Usted sufre depresión, no lo sé, lo más importante, ¿no? Su documento de identidad, eso lo que indican, obviamente, pues, para poner en nuestras mochilas, ¿verdad? De emergencia. Ahora, alguna comidita por ahí, nuestro tostadito que podamos poner. Uno no sabe lo que podría ocurrir, ¿no es cierto? Entonces, estos remesones que vienen dándose en la hermana región de Cusco, y pues anoche que hemos sentido en la región de Apurímac, nos tiene que tener alertas de todas maneras, ¿ya? 8:09 y bueno, ya les anunciaba hace unos instantes el señor Williams González, pues que también desea dar sus palabras con respecto a esta importante entrega, recepción que se va a dar del puente Cutuctay. ¿Cómo está, señor William? Bienvenido a Radio Surfui y a este informativo Willaricui. ¿Cómo está, amigo Liz? Muy buenos días a través de su noticiario también. Mis cordiales saludos a todos quienes están en la Radio Surfui. Bueno,
Claro, señor William, como todas las autoridades actuales, las autoridades también, exautoridades de nuestra provincia de Cotabambas, efectivamente nos están un poquito refrescando la memoria, cómo es que se ha desarrollado este anhelado a lo largo, digamos, de estos tiempos, este anhelado obra, el puente Cutuctay. Cuéntanos, señor William. Bueno, pues esto es, digamos, una necesidad, un anhelo, un sueño que data desde hace muchos años. Desde los pobladores del mismo Marangallay, Cutuctay, Colca, porque por ahí es uno de los caminos de herradura que articula nuestra provincia de Cotabambas con Anta. Valga la sinceridad, ¿no? El otro camino de herradura es Churu, Jeuñapar, el otro es Chacaro, Uchubamba a Huertapata, y la otra es Pumarca a Porocapi. Pero en todo caso, esto era la ruta, el camino de herradura mucho más cercano, mucho más tendida hacia la ciudad del Cusco. Y bueno, pues mi padre era comerciante en ganado y traíamos ganado, ovinos y vacunos arreando 6 días desde Akira hasta el Camal del Cusco. Era su trabajo de mi padre, y conozco pues desde mis 12 años, 13 años que he circulado durante 15 a 20 años por todas esas rutas, me trae muchos recuerdos. Y de ese entonces a la fecha ver este puente que hoy día se inaugura, gracias al empeño también de todas nuestras autoridades distritales, provinciales, a los líderes, a los mismos comuneros de Colca, Cutuctay, y por supuesto también acá hay que resaltar también ese desprendimiento de MMG Las Bambas que ha acogido para convertir en obra por impuesto. En consecuencia, allí están los resultados, de tal manera que hoy día es una algarabía, es una inmensa alegría para la provincia de Cotabambas, pero también para la provincia de Anta. ¿Sabe usted que, digamos, la provincia de Cotabambas estamos articulados socialmente, culturalmente, económicamente y vialmente con la ciudad del Cusco imperial? Más que con Abancay, valga la sinceridad, siendo nuestra capital Abancay, pocas veces vamos, bueno, también las oportunidades no son muchas, entonces pues más vínculo tenemos con Cusco, y ahora esta vía nos acerca más. Pero sobre todo, amiga Liz, nosotros, y digo nosotros, hablo en nombre de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, con quien tengo vínculo laboral, pues nos hemos organizado a través de la Mancomunidad Municipal Corredor Vial Transandino. ¿Para qué? Para poder también apalancar, contribuir, apoyar la concretización del corredor vial que debe partir desde Chalhuahuacho, debe cruzar por las comunidades de Akira, Doctor Oropesa, provincia de Antabamba, Juan Espinosa Medrano, distritos de Caraibamba y Cutaruce, que ya son parte de la provincia de Aymaraes, para la ejecución de este corredor vial. Felizmente el gobierno regional de Apurímac está avanzando bastante ya la formulación del perfil del proyecto, que hay un compromiso ante la mancomunidad de parte del gobierno regional de Apurímac que nos debe entregar a fines de este mes. Y después, bueno, la revisión pasará el mes de junio. Podemos confiar que en el mes de julio debe estar expedito, aprobado el perfil del proyecto. En consecuencia, nosotros de Chalhuahuacho no solamente queremos quedarnos allí, sino más bien articular de Chalhuahuacho por las alturas de Tambobamba, a aprovechar este puente Cutuctay, ¿cómo se llama? Huancancaya, y finalmente, ¿no? Entonces, estamos trabajando para convertir esta ruta en una ruta alterna nacional, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que siendo una ruta alterna nacional, esto va a tener que tener, va a tener que ser ancho con todas las especificaciones técnicas, y además tomando en cuenta también que un gran terminal se instala por Anta, y también tomando en cuenta también el Aeropuerto Internacional de Chincheros. Es un megaproyecto bien pensado, y felizmente hay una feliz coincidencia entre las municipalidades involucradas en esto, entre las comunidades involucradas, el gobierno regional de Apurímac, de Cusco, el gobierno nacional, pero también la empresa MMG Las Bambas. Digamos, hay todas las condiciones favorables técnicamente, políticamente y económicamente para que realmente este tramo podamos convertir en una ruta nacional. En esa dirección estamos trabajando desde Chalhuahuacho, y felizmente también la mancomunidad está presidido por el alcalde de Chalhuahuacho, el profesor Luis Iván Cruz Puma.
Señor William, efectivamente, bueno, de hecho a esta hora nos sintonizan grandes chicos y muchos jóvenes que de repente necesitan refrescar justamente la memoria con todo lo que usted nos cuenta con respecto a este viaje, ¿no? Que se hacían de días o hasta semanas, poder llegar hasta Cusco, llevando seguramente nuestros hermanos productores, que tú lo has vivido, y hoy, pues hoy en día nos va a cortar estos espacios y estos tiempos, creo yo, en cuestión de salud, en cuestión de educación y por supuesto el tema del comercio. Cuéntanos un poquito también, refréscanos nuestra mente, señor William, con respecto al tema de cómo es que las autoridades han venido desarrollando desde su puesto, digamos, y desde los años que les han tocado a ustedes impulsar este puente Cutuctay. Bueno, yo fui alcalde entre el periodo 99 al 2002 de la Municipalidad Distrital de Akira, y el señor Nicanor Peñalba Fernández, 3 veces alcalde de Akira y 2 periodos alcalde de la provincia de Cotabambas, que ahora en paz descanse, ha dejado mucha historia en la provincia de Cotabambas. Un hombre honesto, un hombre sencillo, un hombre que irradia confianza, que irradia transparencia. Entonces también una de las preocupaciones de él, su sueño, me contaba siempre de este puente, y obviamente también cuando lo tocó a ser alcalde también ha puesto también él su granito de arena durante su periodo, pero también nosotros también desde Akira también sabiendo que nos va a servir, también nunca fuimos ajenos a esta aspiración legítima, de tal manera que bueno, también estoy seguro que el señor Darío Chao, que el señor Guido Ayerbe, también el doctor Luis Calderón Jara, bueno, también y finalmente no también se firma la contrata cuando era el señor Rildo Guillén, nuestro alcalde provincial en el periodo anterior, y ahora el señor Dante Contreras Galloso está continuando. Es así, pues obras de esta magnitud no puedes hacerlo en un solo periodo, duran lamentablemente varios periodos. Y bueno, también pues acá también, si no hubiera también pues, esa posibilidad de obra por impuesto, tampoco no lo haríamos porque sin recursos económicos no se puede hacer, podemos soñar. Entonces, pues ahí está empatía, felizmente esta oportunidad que se ha dado, ¿no? Hasta que ahora, hoy día se inaugura este puente. Señor William, efectivamente, usted lo ha mencionado, esta modalidad de obras por impuesto. Hace unos instantes hablaba con justamente el señor Rildo, hablaba también con el actual alcalde y mencionaban, ¿no?, que este es un ejemplo de obra por impuestos en la región de Apurímac y, por supuesto, en la provincia de Cotabambas, que se viene dando. Entonces, ojalá en verdad las autoridades junto a las empresas privadas puedan impulsar este tipo de modalidad de obras por impuestos. ¿Por qué? Porque hemos visto que efectivamente en el tiempo determinado se han ejecutado estas obras y puedan ser entregadas a la población en su debido momento, estas obras, cuando se inicia y cuando se termina. Sí, pues eso es lo más importante, que ojalá quizás eso debería ser una opción también para todas las gestiones de gestión pública, municipalidades, gobiernos, obra que se empieza, obra que se debe terminar, pero de acá a los últimos años en el ámbito nacional hay obras iniciadas, obras abandonadas y sobre todo infraestructuras de salud que tienen que ver, ¿no?, con la necesidad básica de la población. Es lamentable, pero en todo caso también me permitiría sugerir, ¿no?, que las obras por impuesto también se hagan en función a una agenda de desarrollo concertado, de tal manera que por lo menos a nivel de la provincia seamos capaces de priorizar qué obras deben ser prioritarias, pero también acá si cada municipalidad y gestiona su obra por impuesto, entonces no siempre lo que le gusta a Akira va a ser de repente necesario para Chalhuache, para Akira Mara o Tambobamba, pero si trazamos una agenda de desarrollo concertado entre todos, decimos, en función a ciertos criterios se prioriza, ¿no es cierto? Porque también no se puede proliferar obras por impuesto. Yo entiendo que las obras por impuesto tienen que hacer proyectos estratégicos como esta. Acá hay una feliz coincidencia, una feliz empatía.
Así es. Bueno, seguramente vamos a tener más tiempo para seguir hablando de estas modalidades, de estos proyectos que realmente marcan un hito en nuestra provincia, y no solo nuestra provincia, sino 2 provincias, 2 regiones, y que estoy segura que muchas autoridades, exautoridades, autoridades actuales se conjuncionarán hoy, se reencontrarán para poder seguramente decirse se ha hecho realidad esta obra. Señor William, muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros, y tendremos otros días seguramente para seguir hablando estos y otros temas. Muchas gracias, señorita Liz. Desde ya nosotros, bueno, yo soy coordinador general de la Mancomunidad Municipal por la confianza que me han dado los 7 alcaldes, de tal manera que tenemos que seguir trabajando de manera articulada. Municipalidades digitales, provinciales, el gobierno regional, el gobierno nacional y la empresa privada. Solo así podemos lograr alcanzar a grandes objetivos. Nuevamente, muchas gracias por esta pequeña entrevista. Señor William, muchas gracias. Buen día. Buen día. 8 de la mañana con 20 minutos. Ahí tuvimos también la participación de, como exautoridad, también el señor Williams González, dándonos justamente a conocer, ¿no?, todo lo que se ha venido desarrollando, trabajando a lo largo de estos años para hacer realidad, pues efectivamente, una obra. Él lo decía, ¿no?, en una sola gestión, en 2 gestiones, quizá no se puede hacer realidad, quizá algunas obras tan grandes, importantes, pero sí el deseo de que ellos siempre, cada autoridad en su momento que pone justamente pues su esfuerzo, ha hecho realidad ahora este puente Cutujtay. 8 de la mañana con 20 minutos, y bueno, ahí están en todo caso las apreciaciones, las opiniones de las autoridades, nuestros oyentes también importante, muchísimas gracias. Por acá César Zuliani, ¿para cuándo dice la inauguración puente Culpay? El puente Culpay, creo que esto está por Mara, ¿sí, César? A ver si me confirmas por ahí, ¿no es cierto? Ahí está el puente. Juanita dice: felicitaciones por la inauguración de este puente Cutujtay, estoy muy emocionada. Estaré viendo seguramente en directo lo que les decía, ¿no es cierto? Se va a hacer una transmisión en directo a través de este medio de comunicación. Todas las plataformas van a estar habilitadas para que usted, desde su casita, como Juanita desde Italia, también añorando su tierra Apurímac, va a estar observando, viendo estos grandes acontecimientos a través de este medio de comunicación. 8 de la mañana con 21 minutos. Bueno, en todo caso, no se aparte, siempre estése con Radio Surfui en todas las plataformas. Si usted está escuchando en los 810 de la amplitud modulada, 102.7 de la frecuencia modulada, está en Facebook, está en YouTube, no se pierda de toda la transmisión. Ahora sí, les voy a dar la información. En todo caso, queridos amigos, las primeras planas que nos trae los diarios. Es importante que estemos siempre también al tanto de todos los acontecimientos a nivel nacional. Ponga por favor nuestro fondito. En Willaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 22 minutos. La información nos llega efectivamente los diferentes diarios de circulación regional y nacional, y no podría ser de otra forma que pues siempre estamos abordando los temas con respecto a los diarios de circulación regional, nuestros 2 diarios importantes en nuestra provincia, en todo caso, o en nuestra región de Apurímac, el diario Chasqui y el diario El Pregón. A ver si por ahí ya podemos aperturar el diario El Chasqui. ¿Qué nos trae en su portada para hoy, 2 de mayo 2024? Mucha atención. Apurímac, economía creció 6.4%. La Red de Estudios para el Desarrollo informó que la economía de la región registró, según el INEI, un incremento o crecimiento de 6.4% durante el año 2023. En el último trimestre de este año, la producción
regional registró un ligero avance de 0.6%, impulsado por los sectores agropecuarios 4% y la minería e hidrocarburos 2.6%. Trabajadores de la UNAMBA recibieron homenaje. Mientras tanto, en Uripa inauguran local de la Compañía de Bomberos número 246 de Ancohuayo. En Abancay, pasacalles y protestas deberían ser desde Parque El Olivo y para evitar la congestión y no perjudicar a los viajeros, indican. Así está el diario El Chasqui para hoy. Otro diario que tenemos también entre manos ya es el diario El Pregón, que nos trae para hoy en su portada principal: hallan auto fatal. El auto Station Vago que se precipitó al río Pachachaca desde el puente Chontay fue encontrado el pasado martes 30 de abril en las profundidades de este afluente. Lamentablemente sus ocupantes no estaban en el interior de esta unidad, presumiéndose que fueron pues arrastrados por las aguas, y la búsqueda continúa. Justamente ya son 11 días que se viene dando. Una pena realmente el tema de los accidentes, que día a día vamos dando esta información. Más de 2,000 puestos de trabajo generará millonario proyecto de mejora, esto en el servicio de agua de riego en Apurímac. Inversión supera los 188 millones de soles. ¿Qué más? Nuevos rostros que se perfilan para las elecciones provinciales de 2026. Esto para Grau, Abancay y Chincheros. Roger Molina, se refieren a Marco Cervantes, a Manuel Vilches. Está en todo caso estas nuevas 3 figuras que obviamente están allí ya seguramente alistando motores, como se dice, ¿no? Nos vamos ahora sí a los diarios de circulación regional también, pero a la vecina región de Cusco, que nos trae el diario El Sol. Tras allanarse 11 inmuebles, uno de ellos un consultorio obstétrico en el que se hallaron al menos 2 fetos, investigación continúa a cargo de la Fiscalía de Trata de Personas. Rescatan a niños de presunta red de trata de personas en el Cusco. Qué terrible este tema. Parte superior de este diario nos dice: desde hace 13 meses en el empleo formal privado, el panorama laboral en la región de Cusco es positivo, marcando así por un crecimiento sostenido. Mercado laboral en Cusco muestra un crecimiento sostenido. Familiares damnificados por sismo reciben atención integral, y bueno, lo que viene ocurriendo pues efectivamente en la provincia de Canchis, Oquispicanchis. Establecimientos de salud en alerta permanente. Josué Gutiérrez dijo: hace 15 años la remuneración ha caído o ha ido cayendo. Defensor del Pueblo justifica el aumento salarial del Congreso. El defensor, ¿por qué no también puede defender a los otros sectores? Nos preguntamos, decimos, opinamos, nada más. Otro diario también de la región de Cusco, a ver, podemos hacerlo un poquito más amplio, este diario. Bueno, vamos a tratar de leer, no se puede ampliar. Temblor de 4.8 generó preocupación en Cusco. Poder Judicial otorgó amparo a Concetur Machu Picchu. Ministerio de Transportes y Comunicaciones dice que ministro Arista se disculpó por decir pues que el gobierno era débil. Desde 8 de mayo pagarán pensiones a los de la ley 19990. Así está el diario El Cusco de esta región. Nos vamos hasta la región de Arequipa, rapidísimo, con su diario también que nos trae en su portada para hoy. 8 de la mañana ya con 28 minutos. Dice la región de Arequipa: fieles se volcaron hacia Chapi, en Polobamba. Colmaron Santa
santuario. Miles de personas se reunieron en este templo desde la noche anterior para rendirle culto a la Virgen. Un incendio causó también alarma en medio de la misa de fiesta, pero no pasó felizmente a mayores. Otras iglesias también estuvieron pues llenas de feligreses. Se debió, dice, a transferencias a municipios, recorte de presupuesto en el gobierno regional de Arequipa se puede repetir, indica este diario. Nos vamos rapidísimo hasta con los diarios, en todo caso de circulación nacional. El Comercio, que nos trae para hoy 2 de mayo en su portada. Según reporte del INEI, en Lima Metropolitana la inflación anual cae a su nivel más bajo de los últimos 3 años. La cifra en la capital retornó al rango meta, dice, del Banco Central de Reserva del Perú, entre 1% y 3%, luego de que se superara en junio del 2021. Lo mismo sucedió en el 26, de las 27 o en 26 de las 27 principales ciudades del país. El proyecto del defensor habilitaría, dice, a 10 postulantes para 2 plazas de la Junta Nacional de Justicia para integrar el pleno. Solo 7 de 14 apps de taxi exigen récord de conducción a sus choferes. Muere el escritor Paul Auster, aclamado autor de trilogía de Nueva York. Otro diario que también ya actualiza su portada es La República. Presidente del Poder Judicial recibe condecoración de manos de la investigada Dina Boluarte. Independencia, doctor Arévalo. Le ponen allí, obviamente, en signos de admiración. Se ventilan varias denuncias contra la presidenta por las muertes ocurridas durante las protestas sociales del año 2022 y 2023 y también los casos recientes de presunta corrupción por las joyas compradas por Wilfredo Oscorima a cambio de entrega de fondos públicos que demandan acción célere y debido proceso. Por favor, debido proceso. Defensor busca, dice, parchar la Junta Nacional de Justicia sin mayor criterio. ¿Qué más tenemos hoy? Otro diario, Gestión que nos trae en su portada. Hoy el Congreso debate, dice, dictamen que autoriza la libre disposición del 100%. Mitad de trabajadores están en riesgo por tener menos de un sueldo en su CTS. El 50% de los empleados tienen en su cuenta un saldo inferior a un salario promedio del sector formal privado, que es de 2.965 soles debido a retiros. Según expertos, deberían tener, dice, al menos el equivalente a 4 sueldos para protegerse en casos de que quiebren o puedan salir desempleados. ¿Qué más trae inversión pública del gobierno? Cae otra vez por retroceso en transportes y agro, indica Gestión. ¿Qué más? Tenemos otro diario, siendo 8 de la mañana ya con 31 minutos. Perú 21, ¿qué nos trae? Los congresistas quieren aprobar, dice hoy, al caballazo una ley sobre medicamentos genéricos sin previo debate técnico. No tienen remedio. El Congreso pone así con la fotografía, obviamente, de los congresistas. Obedeciendo, dice, a oscuros intereses, los parlamentarios buscan que los hospitales del Estado se desentiendan de su obligación de tener justamente un stock suficiente para los pacientes. Claro, hoy en día te dicen, no tenemos eso, te comprarás afuerita. Toma, te doy la receta, ve a comprarse, te dicen, ¿no? Respeto a los derechos laborales y fundamentales, dice el peruano para hoy. Estado promueve la inversión para generar más y mejor empleo. Presidenta Dina Boluarte insta a continuar contribuyendo un Perú hacia el desarrollo y con oportunidades para todos. Saludó la infatigable labor que realizan millones de peruanos en pos del desarrollo de sus familias y del crecimiento económico del país. Hoy en día prácticamente trabajamos y debemos cada día trabajar para sobrevivir en este Perú. 8 de la mañana con 32 minutos. Le ponemos punto final al informativo Willarico. Y en unos minutitos yo también regreso nuevamente con la chambita y por supuesto
transmisiones en directo con nuestros compañeros de labores que están ahorita ya llegando, algunos seguramente ya en el puente Cutuctay, para poder darnos pues los detalles de esta inauguración importante hoy. Estuvo con ustedes Liz Aldívar, muchas gracias queridos amigos, y bueno, conmigo nos reencontramos en unos minutitos, no sé, aparte de Radio Surfuy. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Willaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Willaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Willaricui.